Pero me toca a mí. No, me toca a mí. La ansiedad de los autores toca a mí. Tiene que esperar que se ponga a grabar. No, así que nada más quería darle las bienvenidas a ustedes a esta presentación de este libro de Luis Cantarell. Así que bueno, y a Zuli Fuentes, que ha hecho el contacto, y al director de la editorial, que está aquí para presentar el libro, fundamentalmente ustedes. Luego le vamos a pedir, porque si bien acá hay extractores de aire y demás, para generar una mejor renovación de los espacios, para charlar con Luis o con lo que sea, o para que le firme un libro, además lo vamos a hacer en el piso de arriba. Así que nada más, muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Es una tarde especial y por tanto los recibimos con muchísimo gusto porque tenemos hoy la presentación de uno de los libros más interesantes, por lo menos que yo he leído en los últimos tiempos, Great Song by Piano. Un libro que realmente nos mete en unas historias que no podemos dejarlas hasta terminar. Y eso que son 300 páginas, porque Luis Cantarell Gregory ha trabajado mucho en este tema, sin duda, y por tanto ha querido volcar no solamente esa experiencia de haber vivido, aunque es muy joven todavía, sino también ese amor por la literatura. Sabemos bien que la literatura es de los mejores regalos que puede tener el ser humano. Y cuando además encontramos buenas obras, sabemos que hemos encontrado tesoros. Y en este caso una obra nada menos que de editorial Avant, que tenemos aquí, su representación a través de Ezequiel, que ha estado hablando con vosotros. Por tanto, para darle luego la palabra a Luis, quiero recalcar algunos aspectos. Yo no sé si alguien lo ha leído este libro todavía. Yo les recomiendo que ya cuando suban empiecen por adquirirlo, porque está muy a mano y vale la pena volcar un buen tiempo en recorrer varias geografías, distintas historias y además también distintos tiempos. Porque nos sorprende mucho su forma de relato. Es un relato ágil de un escritor Nobel, será Nobel, en su momento. Solo señores. A ver si ojalá que podamos presentarlo como Nobel cuando presenté a Camilo José Estela en el año 89. Pasó tiempo. Por tanto, les recuerdo que cuando uno se mete en esta historia, bueno, pues son varias historias además, no es una sola historia, sino que nos va atrapando de tal manera, porque ese ritmo literario, ese ritmo narrativo que tiene Luis es rápido y concreto, no es de esos párrafos que nos llevan a estar pensando 2 horas y digo, ay Dios mío, cuando termina esto, no, es rápido, es ligero y siempre hay contenido, es decir, siempre tiene un gancho para seguir al siguiente párrafo. Esta historia que se basa, bueno, en varios personajes, pero hay muchas mujeres y algunas de ellas son muy importantes. Por ejemplo, la pianista, que está allí prácticamente abarcando toda la novela. Está la abuela, están las hijas y otros personajes que van a ir llegando, que ahora después se los pregunto a él para que dé más detalles. Pero es una familia, por decirlo así, literaria tan interesante que uno no sabe con cuál de esos personajes quedarse. Hay algunos que dan más de sí y hay otros que son un poquitito más retirados, pero que tienen algo que dejan de fondo. Y además son 3 escenarios. Por un lado Madrid, Barcelona y Santiago de Cuba, que lamento mucho que una colega que es cubana, que es de televisión cubana, venía, pero tenía un problema de la pierna y la rodilla y no puede llegar. Pero también va a mostrar que este relato no solamente se realiza en Madrid, sino que tiene varias geografías, incluso algún apunte también a África, en el cual nos hace ver algunos aspectos cotidianos de ese continente.
Como decía, estamos ante una novela que sorprende. Lo primero que me ha pasado es que me ha sorprendido. Es cierto que no llevo mucho tiempo de conocerle, pero cuando hablaba con él no me imaginaba que pudiese encontrar lo que he encontrado. Algo elaborado, algo pensado para que estemos todo el tiempo pendiente de ese relato y con la necesidad de saber cuál es el final. No se lo voy a contar, evidentemente, Claro. pero sí le voy a decir que es sorprendente y que además en todo momento está tratando de encontrar un lector más. Y de hecho, si compran el libro, les va a pasar lo mismo que a mí, que les va a poner una preciosa dedicatoria y algo así como gracias por adentrarte a esta casa de madera, voces, juegos, música y humo. Cecilia, Alegra y Lucía están deseando jugar contigo. Pianista y Yaya, hablar, fumar y beber. La música siempre ha estado y estará. Sí. Y esto es música, música narrativa. Música para recordar, música para invitar a otros que también se integren a este tipo de lecturas. Felicito a Vance porque sabe elegir, porque claro, escribimos todos al final, pero que luego sean éxitos de venta o que realmente sean interesados por seguir al nuevo Nobel es muy interesante. Y Abad ha hecho un buen camino en este sentido. Así que los dejo ahora con Luis Cantarell para que nos cuente algunas cosas que le voy a preguntar y que luego vamos a pedir si quiere también Ezequiel participar, pero si no luego les voy a dejar que ustedes mismos le pregunten, porque a lo mejor algunos leyeron ya el libro y tienen duda, y el que no lo leyó tiene interrogantes, entonces le dejamos luego que hablen directamente con Luis. Así que empecemos por el principio. Luis, lo primero que me sorprende es que haya tantas mujeres en este libro. 3 hijas de una señora encantadora, una abuela y alguna otra mujer más. ¿Por qué estas mujeres son tan protagonistas? Bueno, yo creo que podría enlazar con la pregunta de por qué este libro lo protagonizan mujeres. Es decir, vamos, básicamente es lo mismo. Este libro, la historia que cuento, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por venir. De verdad es un auténtico placer. Muchas gracias a Ezequiel Teodoro, ni que decir a Suli, que es mi estrella, y gracias por compartir esta tarde tan importante. Pues esta historia no la podían contar hombres. Esta historia, los hombres son parte de esta historia, pero esta tarde, antes de venir aquí, escuchaba que las mujeres siempre han ocupado, y es verdad, yo lo pensaba así a la hora de escribir, no es que sea consciente, pero salió así, las mujeres que siempre han estado en un segundo plano, en la casa, cuidando, amamantando, planchando, haciendo la cama, poniendo la colonia en o las gotitas de perfume en las camas, las madres que han cuidado, las madres que han, incluso antes de que un hijo se casase, cómo han velado por su familia, pues esas mujeres que han estado siempre en segundo plano, esta historia está hecha para ellos, para ellas, es decir, solo la podían contar de esta manera o solo se podía contar de esta manera desde un punto de vista femenino. Entonces salió de una manera natural, no tuve ni que pensarlo. Desde el momento en que surgió la primera palabra, empecé a escribir casi de forma instantánea, es decir, como si fuese una escritura automática. La historia fue copada y abarcada en su totalidad por mujeres. Los hombres tienen una importancia, pero como contrapeso a esas mujeres, ¿no? Para reafirmar el espíritu, la personalidad y los fallos y los aciertos de las mujeres. Entonces es tremendamente femenina en ese sentido, pero porque ella misma es femenina. Sí, con hombres omnipresentes, Sí. de alguna manera están. Sí,
hacen referencia a ellos? Claro, están porque las familias, es decir, esta saga, es decir, esta historia que empieza en media res en un momento determinado, tiene su parte femenina y su parte masculina, pero muchas veces la parte masculina es casi una sombra, es como en Yerma, el novio que nunca llega a aparecer, siempre o es una sombra, o es el sonido de una pisada, o el bufido de un caballo, pero nunca llega a aparecer, ¿no? Entonces es simplemente para reafirmar todo el universo femenino que hay dentro de Esto que esta cuentas, familia. esto que cuentas, Luis, me hace acordar a tu procedencia formativa, ya que eres licenciado en arte dramático, incluso con, digamos, reconocimientos especiales en un segundo curso, y por tanto, ¿cómo se ve cuando se escribe? ¿Quién es solamente literario y quién abarca un poco más otras artes, como por ejemplo podría ser el teatro o incluso el cine? ¿No? Así que con esto me dejas un poco satisfecha de ese porqué que tenía, si había algo en especial, porque sí que es una novela que está refiriéndose siempre a situaciones personales, aunque no lo sean en su totalidad en la realidad, y a lo mejor hay algo de ficción, pero sí que hay permanentemente una relación de traer en primer plano a la familia y los comportamientos que tiene la familia y las relaciones que tiene la familia. Desde la madre, la abuela, las tres hijas, bien diferentes una con respecto a la otra, pero cada una con su personalidad y con su algo para decir. Es decir, no están puestas porque están bien trabajadas desde ese punto de vista, porque tienen hasta el final una misión bien hecha y supongo que les parecerá también bien cumplida. Otra cosa que quería preguntarte es, ¿por qué solamente 3 geografías donde se desarrollan estas escenas? Bueno, pues porque la primera geografía o el primer punto es Madrid. Yo siempre he dicho que es Madrid porque es mi ciudad de nacimiento, porque es la que más conozco. Y luego, aparte de eso, porque me parece una ciudad muy cinematográfica, me parece una ciudad muy literaria y porque yo creo que de alguna manera pues es una forma de hacer justicia a ese Madrid de la posguerra, ese Madrid completamente arruinado, devastado, y en el que todavía había gente que podía subsistir, no vivir, sino subsistir. El segundo, Cuba, porque es una historia que de alguna manera es como cuando tú intentas dar una patada a un balón de fútbol y simplemente lo rozas. Entonces es una historia que en realidad sirve de rompehielos con la historia principal, es decir, esa historia va a servir para que en la historia principal ocurran cosas que desencadenen acontecimientos desde la niñez de la pianista, por decir así, la matriarca, y es un poco pues como el amigo que conoces de forma accidental y después se convierte pues casi en tu sombra, ¿no? En tu mejor amigo. Y Cuba, que es ese caso, es muy importante por eso. Y Barcelona, pues por un viaje en el que se encuentran personajes de Madrid y personajes de Cuba. Una especie como de, no exilio, pero sí encuentro de bar de última hora, entre personas que terminan conversando en un bar, por poner un ejemplo. Entonces son las 3 geografías, destacando Madrid por supuesto, pero luego Cuba tiene una importancia, tiene un peso grande, ¿no? Y ahí se desarrollan además vidas que no tienen nada que ver, pero que terminan incidiendo en la principal. Por eso mismo, ¿no? También supongo que porque a mí siempre el mundo africano, la esencia de la música, la percusión, grandes referentes míos proceden de allí o beben de allí. Entonces, yo creo que de una forma
inconsciente todo eso se va incorporando y tú después te encuentras con 400 y pico páginas, cuando dices, Dios mío, ¿esto cómo lo moldeo? ¿No? Y de repente te encuentras con que todo eso empieza a cobrar una vida que ya tenía antes, ¿no? Por eso esas tres fotografías. Pero también está Brasil, porque en una de las niñas, de las más pequeñas, tiene en Brasil, ¿no? O sea Sí, que es otro de los países que Sí. no los conocen ni a Brasil ni a Cuba, ¿no? No, Brasil es porque la pequeña de la familia, Lucía, que es Lucía con Z, que es un homenaje a Paco de Lucía, por su madre que era portuguesa, pero esta niña, o sea, esta familia tiene ascendencia, tiene ancestros brasileños que no conoce. Y se incorporó de una forma lo mismo, muy natural, y quería de alguna manera también hacer un pequeño homenaje, pequeño guiño a Paco de Lucía, a su madre, otra madre, ¿no? Entra esta historia. ¿Y Cuba? ¿Cuba no lo conoces? ¿Cómo te has hecho con todos los datos para poder hacerlo verosímil? Bueno, es que Internet es una joya. O sea, Internet hoy en día, si sabes buscar, si sabes buscar y si te dejas además guiar, pues claro, tú pones. Esto comenzó porque a mí a veces me han preguntado que de dónde surge la historia. Entonces, esta historia surgió de una manera accidental totalmente. Yo estaba escribiendo una historia, una especie como de cuento corto sobre dos perros que hablan en una carnicería del dueño de uno de ellos, un guiño a Cervantes en el monólogo de los perros que tienen, o sea, en el diálogo de los perros que tienen, que es famosísimo y además es una maravilla. Y de repente esto llegó así, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho tararear y voy cantando mucho por casa solo. Y entonces a mí me gusta mucho George Michael. Y entonces él tenía una versión de Roxanne de Sting con una melodía de jazz muy bonita. Y entonces pues yo iba cantando Roxanne, y un día de repente cambié, pero además no sé de dónde vino la idea de cambiar Roxanne por Great Song, que es exactamente igual. Entonces yo cantaba la letra exactamente igual, pero en vez de decir Roxanne, Great Song. Y dije, ostras, ¿esto qué es? Y ahí quedó. Y después, trasteando por internet, pues vi me metí en una página web en la página web de Coldplay y vi una foto del vocalista sentado en un piano de espaldas en un teatro precioso con luces, madera caoba, muy bonito y tal, y ahí empecé a escribir automáticamente, o sea, lo vi y dije, y entonces luego ahí buscando dije, Josh Gershwin, que apareció Josh Gershwin, porque yo siempre había escuchado Josh Gershwin, pero no le daba más importancia. Y lo que dices tú es, te metes en internet y puse Josh Gershwin y fue como una puerta de entrada, como si fuese una puerta de un medium que se abre y empiezan a entrar una cantidad de bocanadas de aire fresco, me llevó hasta la música, hasta un hombre que cantaba flamenco que era de Zaragoza, del siglo XVIII, y yo dije, ¿pero qué es esto? Y por eso, ¿no? Por eso. Entonces ha sido, internet es quien sepa buscar, quien tenga interés por buscar, es una auténtica joya, una auténtica herramienta, ¿no? Por eso. Me quedo con lo de aire fresco, porque realmente cuando uno va adelantando en párrafos y en páginas, uno dice, uy, 300 páginas, qué cantidad. Pero, sin embargo, se van deslizando muy rápidamente, porque hay aire fresco y hay unas connotaciones hay unas referencias muy repetidas a elementos de la naturaleza, y entre ellos la madera, los árboles. Por ejemplo, me gusta mucho el capítulo de Mujer de Boj. Bueno, después hay otros árboles también, hay otras plantas. Eso le da como cierta frescura y cierta calma cuando de repente las cosas están un poquitito ahí como más, digamos, nerviosas, ¿no? O son las situaciones incómodas. Así que, ¿por qué ese amor por la naturaleza dentro de esta novela que aparentemente en una casa señorial, en Madrid, en Ciudad Mayor, con mucho dinero, aparentemente, empieza a hacer una cantidad de cosas y a contactar con la familia? ¿Por qué?
porque yo siempre he vivido en casas con mucha madera, siempre, y ahora vivo en una casa tapizada en madera completamente. Entonces la madera es capaz de reflejar la luz de una manera muy curiosa, y a mí siempre la madera me ha transmitido muchísima calma. Más yo soy fumador de puros, los que me conocen, soy fumador de puros, de pipa, y para mí siempre el momento de fumar y de beber, para mí es un momento de calma, es un momento de... Hay gente que incluso se obnubila, ¿no? Para mí más que algo malo es algo muy bueno, que puede parecer una contrariedad. Y la madera siempre me ha producido mucha calma, siempre. Y luego además por conexión con el Amazonas, con conexión con Cuba, porque la madera es una de las esencias de la humanidad hasta ahora mismo. Construir en piedra, madera, y es una forma de abrazar y de acariciar a esta familia tan peculiar, dentro de esta casa tan peculiar, en esta historia tan chiquitita y tan grande a la vez. Entonces la madera, siempre, el puro procede de un árbol, se cultiva, o sea, la hoja del puro. A mí siempre yo es que veo una hoja de puro y me hipnotiza, ¿no? El color, ese color oscuro o más claro. La madera, abres un sarco, un joyero de madera, abres una caja de puros de madera, abres un cofre. Entonces siempre me ha producido una gran calma, ¿no? La madera, por eso. Bueno, ya para finalizar, para que nuestros queridos oyentes puedan también participar y preguntarte cosas que les puedan interesar, tanto por si han leído la novela o por si la van a leer. Finalmente quería hacer una pregunta. ¿En determinado momento sientes que hay alguna historia que no debería contarse, es decir, una historia como oculta? En las relaciones entre las niñas, el padre, alguna otra persona, algún chico que hay por ahí, no sé, sientes que va a aparecer algo. ¿Podemos decirle si aparece o no algo, o se desvela algo que está oculto? Hay un pequeño detalle que además es lo que yo creo que es que la vida es así, o sea, quiero decir, lo más importante a veces está o reside en lo más pequeño, en los detalles más pequeños. Y en esta casa, sin desvelar nada, que es una casa muy musical en el momento en que se desarrolla esta historia, pero que anteriormente era una casa... yo cuando la estaba escribiendo me acordaba mucho de Bernarda Alba, la madre castradora completamente, ¿no? Entonces cuando hay una gran... Cuando se castra algo hasta ahogarlo, a lo mejor sale un brillo por cierto lado en cierto momento. Y entonces, en esta historia va a haber algo que ponga en entredicho o que haga que las dos adultas de esta historia, la pianista y la yaya, porque para mí era muy importante que una de las hijas, como dices tú, que son muy diferentes, pero una a su madre y a su abuela las llamase mamá y abuela, pero las otras dos la llamasen madre y yaya, por puro cariño, ¿no? Entonces, desde el momento en que se empieza a desarrollar esta historia, es más, desde el momento en que entra un personaje en esta historia, empiezan a suceder ciertas cosas, ¿no? Que van a hacer que todo cobre un nuevo color, ¿no? Se mire desde otro punto de vista, y como sabemos todos, las cosas no cambian de un día para otro, pero ya está puesta la primera piedra, ¿no? Y bueno, Ezequiel es el editor, la leyó, es decir, él sabe de esta historia, hablamos, y la verdad es que a mí siempre me ha parecido una historia dentro de lo que es la pequeñez en el sentido de lo familiar, una historia bastante grande, ¿no? Y Ezequiel, que recibe tantas historias para analizar, ¿por qué la de Luis? ¿Por qué la de esta música?
Bueno, yo en realidad, más que centrarme en lo que florece de este libro, quiero detenerme en por qué él y por qué los autores con los que trabajo, ¿no? Desde 2008 para acá, con la crisis primera que hubo de inmobiliaria, bajaron las ventas un 40% en el sector. Yo sé que a lo mejor queda más bonito hablar de relaciones humanas y no de números, pero es importantísimo para una industria las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se desmoronó el sector editorial en España y en otros países también. Y a partir de entonces sucedieron una serie de cosas, y una de ellas es que las editoriales pequeñas, medianas y sobre todo las grandes empezaron a descartar autores que no eran conocidos, autores que tenían sus pequeños tesoros, pero que no iban a vender mucho por ese desconocimiento, porque no los conocía nadie, ¿no? Y se centraron en youtubers, Instagram, y cada vez más es eso. En algunas ocasiones estos youtubers en Instagram tendrán libros mejores, y en otras pues son libros puramente comerciales del momento, porque incluso que les ayudan a escribirlo. Y se centraron en personajes mediáticos de la televisión y tal, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cada vez el filtro literario que hasta entonces había sido la calidad se convirtió en la comercialidad de los libros, y todos estos autores pequeñitos que no tienen que tienen un tesoro escondido pero que no tienen nadie que les empuje, pues empezaron a quedarse más arrinconados que nunca habían estado. Entonces, cuando yo creé la editorial, decidí que autores como Luis, autores que tenemos ahora, llevamos 6 años y tenemos más de 400 autores publicados, todos, absolutamente todos, tienen una novela en el mercado, alguno tiene ninguna, o sea, han empezado con nosotros, la mayoría han empezado con nosotros, y hay algunos que tiene 2, pero tampoco es muy conocido, algunos que tenga 3, pero vamos, la mayoría empezaron con nosotros. Solo nos hemos basado en la calidad de cada una de estas personas. Le hemos dado la respuesta, le hemos dado el impulso. Sabemos que no venden mucho, no son bestsellers, evidentemente, pero bueno, entre muchísimos pocos, pues conseguimos sobrevivir. Y lo que hemos intentado es que Luis tenga un foro donde poder tener un libro físico, aunque no sea un bestseller, pero que pueda llegar a gente y que sea la puerta de entrada. Y quizá dentro de 2 o de 3 libros Luis llame a la puerta de una gran editorial o una mediana editorial importante y le abran esa puerta para que pueda estar en muchísimos otros sitios que a lo mejor nosotros, siendo pequeños, no llegamos, ¿no? Ese es mi trabajo, intentar que la calidad, que ese pequeño tesoro de este libro haya llegado a vosotros, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Y insisto, no me fijo tanto en el detalle, sino me fijo primero en que sea una persona que tenga algo que contar y que no tenga nadie que le haya ayudado a contarlo. Nosotros pues le hemos dado la oportunidad, y a partir de ahí pues que él ya que corra. Bueno, ahora le vamos a pedir a los asistentes si quieren preguntarle directamente al escritor, si tienen alguna duda, si quieren saber qué va a hacer posteriormente, etcétera, etcétera. A ver, animaos. A ver, yo quería preguntar, es que no sé si lo he entendido bien. ¿Son 3 historias con los mismos personajes o es una historia solo? Sí, sí, sí. Una historia. Con los mismos personajes. Es que me ha parecido que decía que eran 3. Sí, es una historia principal donde están los personajes principales, que después se ve tocada por una historia que entra en contacto con ella que en principio no tiene nada que ver, pero que esa historia va a hacer que se produzcan hechos y acontecimientos que marcarán la vida desde ese momento hasta el final de esta historia y más allá, en esta familia, ¿no? En esta familia que vive en Madrid en este momento, pero con raíces en diversos lugares, ¿no? ¿Y en qué época se hizo? Entonces, Otra pregunta que quería hacer. Yo soy pianista. sí. Entonces quería preguntar, ¿toca la música así por encima o ahonda en ella? O sea, ¿hace referencia a piezas o a música en concreto, Sí. así? O pasa así, simplemente es una profesora de música, punto. No. Es una profesora de música que tiene
amor inmenso por la Ah, claro, que música. lo he leído, sí. Sí, O sea, que sí que tienes es- pico. hombre, Es es que lo he leído. ambicioso, Ah, pues me gustará, entonces me gustará, Te claro. gustará y anotarás el nombre de los temas y de las Y luego me la aprenderé. y de los Y compositores le daré, y le daré la tabarra a los vecinos luego. Con el Efectivamente, piano. luego ampliarás información, seguro. Ah, pues muy bien, sí, gracias. Muchísimas gracias, Pablo y Patricia. No, es que lo han leído, ellos dos Y lo para han leído. curiosidad, Han dicho antes. Sí, son, ¿Hay alguien más si quiere preguntar? A ver, curiosidad. ¿Por qué la carátula? Es que la estoy viendo, a mí lo que más estoy viendo de frente, y yo no la había visto hasta ahora. pues mira, la Es muy bonita, sí, la carátula es espectacular. Ezequiel me pidió varias opciones y la carátula salió de una que existe, pero él se la pasó a un ilustrador que es Nuestro fantástico. diseñador que hace casi el 90% de nuestras portadas terminó hace poco Bellas Artes, y la verdad que lo más importante de un ilustrador, aunque parezca mentira, es que no se le identifique, que no diga esto es de Miró, esto es de Picasso, en una editorial me refiero. ¿Por qué? Porque lo importante es coger la esencia de la historia, la esencia de lo que el autor quiere y transformarlo en una portada. Tú ves dos portadas nuestras y no tiene nada, no identifica a quién lo ha hecho. Y en el caso de Luis, yo creo que cogió muy bien Sí, la idea de la fragilidad. exacto. O sea, la portada es diseñada por un diseñador, no por Luis. No, yo no. Yo, de hecho, cuando dibujo una persona, dibujo un globo, no sirve. No, ya, pero digo, a Yo lo le mejor- envié una idea mía, pero yo creo que pensó, este chico, o sea, este chico a ver qué ha fumado. Nosotros le enviamos al diseñador la sinopsis del libro, porque imagínate, 400 títulos no pueden leer el libro, pero con la sinopsis le preguntamos también al autor qué idea tiene, nos manda pues un par de párrafos y en algunos casos hay autores que incluso te mandan alguna imagen y con todo eso pues el diseñador crea pues, una esencia. Sí, Y fíjate tú, de 400 autores, creo que hay 2 o 3 que tuvimos que hacerle 10 portadas distintas porque no se quedaba contento. La inmensa mayoría, pues la primera, y a lo mejor algún pequeño cambio, solemos acertar. O sea, sí, muy bien. esta es, según me la envió, me dijo, ¿qué te parece, Luis? Digo, yo la vi y o sea, me empezó a invadir una sensación y dije, esto es. Y para mí representa eso, la fragilidad, es precisamente, me lo han preguntado en alguna ocasión y es precisamente que tú arrancas una flor, pero precisamente la flor arrancada sigue teniendo la tierra, que es la esencia, ¿no? De donde procede. Y dije, esta es. Ezequiel, esta es. Y por eso es la portada, ¿no? Ahí. Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Alguien más? Yo iba a hacer una pregunta, bueno, Suri se ha explayado en preguntas, ya ha dejado, vamos, ha dejado poca Perdón, cosa que perdón. preguntar. No, ha hecho muy bien, ha hecho fantástico. Lo primero que te iba a preguntar, ya lo has respondido en una de las respuestas que has hecho antes, y era el tema de por qué lo de Roxanne, ¿no? Pero ya lo has explicado antes. Sí. Pero ¿por qué lo del piano? El piano, que es el personaje o protagonista en la sombra, lo oscuro, nunca mejor visto, ¿eh? ¿Por qué un piano? Porque al final yo me doy cuenta de que al final lo que terminaré escribiendo tendrá siempre una gran carga familiar. Y en casa de mis padres y en casa de tíos míos, bueno, de hecho, mi tía Pilar, Sí. aquí presente, Toca piano muy bien. su hermana, María Ángeles, es pianista también, Sí. ha sido profesora de piano. Hemos estudiado juntos. Efectivamente, una amiga suya también, esta mujer. Entonces, una tía de mi madre, que era valenciana y vivió con nosotros durante largas temporadas, es Cheve, exacto, pues había un piano de pared en casa de mis padres, en un salón, eran de estas casas que tenían un recibidor inmenso, y yo siempre he sentido una inmensa tranquilidad, no al aprender, porque yo intenté aprender piano, pero soy un negado. Entonces, el tacto de las teclas es casi curativo. Y entonces yo veía que esta mujer
el piano no lo tocaba, pero esta mujer escondía el dinero dentro del piano, de la caja, que después lo escondía, pero no se acordaba dónde lo había dejado. Y claro, y nosotros nos enteramos tarde, si me llego a enterar antes, pues el dinero me lo llevo yo, claro. Y entonces, pues fue de estos flashes que de repente, algo que es inconsciente, que no le habías dado importancia jamás, que el piano había estado en casa de mis padres, en un sitio presente, pero que pasábamos todos, poníamos el vaso, lo manchábamos, tal, cobra un sentido unificador en esta novela, ¿no? Que cobra vida, Es, Luis y tu hermana. auténtica vida. y mi tía, la hermana de mi madre, también tocaba el piano, entonces yo siempre he estado rodeado de música de piano, siempre. Y muchas tías, por lo Y de visto. muchas tías, sí, sí, yo soy eminentemente criado por mujeres. Sí. Y entonces yo creo que ahí se resume un poco por qué esta historia la han tenido que contar mujeres, ¿no? Y mujeres desde tan chiquitas hasta mujeres pues rozando ya las 70, entrando casi en los 70 años, ¿no? Y el piano es precisamente por eso, porque ha sido como el señor que llega, se sienta en el salón, no habla, tú sabes que está ahí. Y te dicen, este señor era el que pagaba la luz de tus padres. Ah, pues era muy importante, ¿no? Y bueno, por eso. Sí, sí. Bueno, en este caso, o en este momento, estamos aquí además por ACPI, la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, que en este momento podemos decir que él es uno de nuestros socios, pues escribe también, que tanto escribe una novela como un artículo. Así que quiero hacerte una pregunta porque una de las colegas que quería venir porque ibas a hablar sobre el tema de Cuba y es cubana, ha sido siempre, ha hecho televisión en Cuba y aquí para Cuba y para otros países, me preguntaba qué es eso de lo que aparece ahí como en sombras de que hay esclavos que van a aparecer en determinado momento. Sí, esto aparece, es un poco lo que preguntabais antes, ¿por qué Cuba? Pues porque yo me acuerdo una temporada que subiendo y bajando escaleras en un edificio en el que viví, coincidí con un señor en Vigués, de 95 años, lo típico que sea un señor de 95 años, perdón, le ayudo a subir el carrito, no, que así trabajo, que yo tengo 95 años, salgo todos los días, me esfuerzo a salir, tal, para resumiros un poco, y mi mujer no quiere salir, yo salgo todos los días, tal, y de repente me empezó a contar la historia de su familia, y este señor, pues, procedía sus orígenes eran haitianos y cubanos. Entonces, una abuela suya, una de sus abuelas, parece que era la abuela materna, pues era la matriarca de una plantación inmensa que tenían en Haití. Tenían esclavos, pero los trataban tan bien. Yo, según me lo contaba, digo, esto tiene que estar en el libro. Dice que cuando surgió la revolución, el levantamiento en Haití, antes de que se partiese la isla en una parte de Haití y la otra, dice, pues les avisaron para que huyesen. Entonces cogieron todo lo que pudieron, supongo que esquejes, y se fueron a Cuba. No me contó por qué a Cuba. Y entonces esta mujer allí se quedó al mando. Era una mujer en el siglo XIX, comandando toda una plantación con esclavos, y dice, y esta mujer, que se llamaba Henriette de nombre, esta mujer lo que hacía era, tenía una moral muy estricta, pero tan estricta que lo que ella consideraba más allá de lo permitido moralmente, si un esclavo, por ejemplo, cometía un delito y tal, lo mandaba a atar y con una vara lo desollaba vivo. O sea, lo desollaba vivo hasta que perdía. Pero luego lo mandaba a desatar y yo cuando me lo contó estaba alucinando. Y decía, pero luego ella lo mandaba a llevar al bohío, que eran las casas de madera donde vivían los esclavos, y se quedaba al cuidado, o sea, cuidaba a esta persona hasta que sanaba, y hasta que sanaba no se apartaba de él. Dice, pero eso lo hacía con nosotros. Dice, nosotros se nos ocurría coger una onza de chocolate sin deber, dice, y bueno, la paliza era proporcional a un niño de 5 años, no le pegas una paliza, que lo matas, porque lo matas.
cambio era una persona muy recta y que todo el mundo la respetó hasta que falleció, ¿no? Entonces, yo según me lo contaba, además no sé ni por qué me lo contó, yo dije, perdone Javier, ¿le importa que esta historia la cuente? Porque decía, luego terminamos todos en Galicia, viviendo todos en Galicia. Dice que claro, uno de sus hijos, de esta mujer que se llamaba Henriette, que yo la llamo Petra aquí, Petra por piedra, un poco por el Papa, ¿no? Por Pedro, el primer Papa, pues Pedro, piedra, Petra. Y dije, esta mujer es de piedra, pero realmente por dentro hay otra cosa. Y entonces dijo, luego uno de sus hijos le salió rana, porque claro, viviendo en Cuba, pues uno de sus hijos le dijo que quería zarpar, echarse a la mar. Y la otra se quitó un rebote, que casi le desheredó y le dijo, bueno, yo me voy a quedar aquí, pero antes quiero navegar, porque quiero conocer el mundo, ¿no? Y terminamos todos en Vigo, Luis. Y dije, ¿puedo escribir esto? Que estoy escribiendo un libro. Ya tenía toda la historia, lo que preguntaba, perdona, ¿tu nombre es? Que me preguntabas antes, sí. Paloma. Paloma. Pues lo que me preguntabas, Paloma, esta es la historia que toca modificada, cambiado nombres, inventada una serie de cosas, pero esta es la historia que toca de forma casi como rozando el balón a la historia principal, ¿no? Y que de alguna manera va a influir, va a influir fuertemente en No la temas. historia principal. Ah, pues me va a gustar. Me va a gustar. Es como el origen de aquella voz, susurro, de manera inútil. Parecía estar presente en cada lado y en ninguno al mismo tiempo. Acércate. Parecía estar en la mente de su madre, salir de ella, pero no era así. Le has de conocer. Sobresaltada de un golpe en la madera, se apartó. Lloraba sin saber por qué. Su madre se acercó y trató de calmarla. Hazle caso. La pianista no cabía en sí de confusión y miedo. Hazme caso, por favor. Hubo un tiempo yermo, en donde antes hubo tanto. Las gentes no supieron perdonarlo, siquiera los más allegados. No supieron verlo. Ese tiempo pasó, pero el agua del río no se resignó al letargo y olvidó, volviendo. Al final hizo caso y se acercó de nuevo. El obscuro respiraba profundo abriendo todas esas diminutas petequias, Pon la mano aquí. guiándola hasta la caja de resonancia. Ahora toca una nota, como el inicio de la última Rhapsody que has interpretado. Olvida quién soy. No soy tu madre, y ellas no son tus hijas. Solo estás tú. Solo eres tú. Y con la mano izquierda percutió la primera nota. Eso es. Ahora la primera frase completa. Sé lo que te pido. Confía en nosotras, en mí. Como pudo, posó la mano izquierda en las teclas precisas y todo brotó, sin necesidad de tocar siquiera. La yaya le indicó hacia dónde mirar. Cecilia sostenía el espejo en el cual eso aparecía reflejado junto a sombras, perfiles, reflejos. Toca, por favor. Eso seguía con su boca la música, cantaba. No se podía escuchar nada, pero cantaba. El sonido cambió. La mano de la pianista quedó libre y la interpretación fue completa. Entonces la voz se escuchó. Los mismos registros, las mismas notas, los mismos silencios, los mismos nervios que siempre tuvo ella. Y paró la música de golpe. Hubo un tiempo en que cielo e infierno eran lo mismo, eso se enseñó, sin término medio. El purgatorio era lo más parecido a la inocencia, destruida por un hecho tan absurdo como la sola idea de su existencia, y ese tiempo castigó sin previo aviso a los que simplemente se amaron. Un tiempo en el que, en muchos casos, nacer suponía un estorbo, cuando no una carga. Eso lo pagó sin haber podido decir nada. Antes de ser consciente y mucho menos consultado, fue amortajado sobre lo oscuro y entregado al olvido de la tierra dentro de ese diminuto fardo, sellado por la vigilante madera. Se olvidaría un recuerdo que sencillamente jamás habría existido. Maderas expuestas durante toda una vida, generación tras generación, viajadas, encuadradas, clavadas, cuidadas y acicaladas con verdadera dedicación, siempre por la misma estirpe. Los ojos de la yaya también fueron claros y pidieron calma a su hija. Después, indicó a las niñas que fueran junto a su madre. Tu bisabuela jamás se bañó. ¿Lo sabías? Me lo llegó a confesar siendo yo joven. Entonces se tienen demasiados pudores hacia la gente adulta de la familia como para preguntar cómodamente sobre ciertas cosas. Sin embargo, para ella nunca supuso un problema que llevar con preocupación o que le crease cargo de conciencia. Sencillamente,
Se lavaba por partes. La pianista afirma manteniéndose en silencio. El día que nos dejó lavarle el pelo y luego peinarla, tenía por costumbre aplicarse alcohol con esas pinzas negras atenazando un trozo de algodón humedecido. Jamás he visto tanta precisión y paciencia en unas manos así de minúsculas y recias. Eran nudosas y un tanto regordetas. Trocito a trocito se aplicaba el alcohol de aquella manera, llena de cariño hacia el aire que la envolvía y que llenaba su vida de milagros con que mantener esa fuerza. Ella lo llamaba Dios. La yaya necesitó parar y respiró hondo, aquel oxígeno heredero de su abuela. Había algo hipnótico en aquel silencio mientras rezaba y hacía sus cábalas, y nosotras la peinábamos, con el rosario siempre colgado en una de sus muñecas. Eso nadie se lo enseñó. Y soltó una risotada cercenada a modo de hipo, no sin antes añorarla un poco más. Rezar desde las labores del pelo. Y rió algo más extensamente. Las pequeñas permanecían de pie con la boca abierta, estupefactas, y antes de decir esta boca es mía, Lucía, sobre todo Lucía, imaginaba lo que solo en su cabeza podía estar tomando forma. Y un buen día me permitió hacer la prueba en ella. Simplemente agua templada y jabón. El chimbo le encantaba. Tu bisabuela podía pasarse horas oliendo de aquella manera sus manos. Parecía descubrirlas cada vez. No echaban falta nada más. ¿Y qué pasó con su pelo?, te preguntarás. La escuchante afirmó desde esos ojos abriéndose niños. Se volvió la nieve más pura. Su rostro pasó del terror hacia lo desconocido, a brillar como una niña chica con su primer juguete. Te parecerá una tontería esa imagen de mi abuela tan emocionada pidiéndome que le dejase contemplarse en el espejo de viaje tan solo un poco más. Ha resultado mi mayor consuelo en ciertos momentos, mi refugio y mi tristeza. La mudez necesaria pareció instalarse en aquel momento para cercenarlo de la realidad. Pero la sexagenaria feliz no se doblegó el silencio. A mí también me peinaron. Siempre ella tras la muerte de mamá. Desde muy chica con ella de pie tras de mí, cantando las dos, y luego tu abuela. Me tomaba la coleta para acariciarla como a un menino sobre sus piernas. Puede que hasta se pusiesen de acuerdo ambas en las canciones. Qué gracioso hubiese sido. Mi madre aconsejando a la suya sobre con qué canciones acasajara mis cabellos cuando ella ya no estuviese. ¿No te parece? Y rió, o más bien sonrió con un poco de amargura que jamás se va. ¿Cuál podría ser la razón de aquellas palabras? ¿Únicamente un recuerdo?, se preguntaba la pianista. Lo que has presenciado en el piano fue de esta casa. Y aguardó una respuesta que se hizo esperar. El miedo invade con su frío imposible de enclavar y aislar. La pianista lo siente trepar expandiéndose por absorción. Lo visto en el piano, vivió aquí. La incredulidad y el temor de la pianista desconocían cómo caber en ese rostro empequeñecido. Tu bisabuela y su criatura. Así fue. Tan nerviosa, y en vano, esperó una respuesta. La red había sido retirada por sus propias manos. ¿Qué contestas? Sencillamente era incapaz, solo pudo imaginar mudamente esos dos sustantivos nuevos mientras toda su energía se cernía sobre lo oscuro. El silencio abultado y espeso las arrinconaba contra la pared. La felicidad no nos quiere a todas las mujeres de esta familia. Está visto que salta una generación de cada dos. Somos un juego para ella. Fragmento de Great Song by Piano, de Luis Cantarell. ¡Qué bonito! Muy bien, ¿eh?